La puerta de la cabaña no había sido forzada. Eso fue lo primero que notó el duque Sebastián al cruzar el umbral. Sus botas no hacían ruido sobre las gastadas tablas del suelo. Contuvo el aliento ante la escena que tenía delante. Nora estaba atada a una silla de madera en el centro de la pequeña habitación. Tenía las muñecas atadas a la espalda con una cuerda áspera. Su cabello castaño se había soltado de las horquillas. Una única vela se consumía en la mesa junto a ella. Proyectaba largas sombras sobre las paredes encaladas. No gritó cuando lo vio, solo levantó la barbilla. Y algo pasó entre ellos que ninguna palabra podría expresar. Nora cruzó la habitación en 3 zancadas. Intentó desatar el nudo de sus muñecas. «No lo hagas». Su voz era baja y urgente, aunque sus labios apenas se movieron. «Todavía no». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, la puerta se abrió de nuevo. Lady Vivian entró. Su vestido de marfil reflejaba la luz de la vela. 2 de los guardias de la finca la flanqueaban como sabuesos bien entrenados. Su rostro mostraba una expresión de tristeza ensayada. Era el tipo de expresión que Sebastián la había visto practicar en los espejos antes de visitas importantes. «Sebastián, mi amor». Vivian se llevó una mano enguantada al pecho, como si verlo le doliera. «No quería que vieras esto. Deseaba ahorrarte el mal trago». «¿Ahorrarme qué exactamente?» Su voz sonó más dura de lo que pretendía. «¿Esta criatura?» Vivian hizo un gesto hacia Nora sin mirarla directamente. Como quien señala a un perro callejero que se ha acercado demasiado a la porcelana fina. Ha estado robando en la finca durante meses. Plata, cartas, incluso un broche que pertenecía a tu difunta madre. Cuando mi mayordomo la atrapó esta noche, amenazó con difundir mentiras sobre nuestra familia. Dijo que lo haría a menos que le pagáramos por su silencio. Sebastián no dijo nada. Conocía a Nora desde que llegó a trabajar a las cocinas de la finca hacía 2 años. La había visto remendar sábanas rotas con una firmeza que hablaba de una naturaleza cuidadosa y honesta. Las acusaciones le sentaron mal en el pecho, como una piedra tragada demasiado rápido. Pero Nora, a su espalda, no había dejado de moverse. Sus dedos trabajaban con un trozo de vidrio roto que había escondido en la palma de su mano antes de que llegaran los guardias. Cortaba pacientemente las fibras de la cuerda. Tenía cuidado de mantener los hombros quietos para que el movimiento no se notara. Había aprendido hacía mucho tiempo que una mujer que deseaba sobrevivir en una casa como esta no podía permitirse parecer tan inteligente como era. Amenazó con chantajearnos, continuó Vivian, y no podía simplemente dejar que algo así quedara sin respuesta. La he tenido retenida aquí hasta que el asunto pueda ser tratado adecuadamente. Lo entiendes, ¿verdad? Una futura duquesa no puede permitir que los ladrones anden sueltos por la casa. Los ojos de Sebastián se posaron en Nora, buscando en su rostro alguna señal de la verdad. Ella no le dio nada más que una calma firme e indescifrable. Era la misma calma que mostraba al fregar ollas al amanecer, o al hacer una reverencia a los invitados que en privado consideraba tontos. Solo sus ojos hablaron. Miraron una vez, brevemente, hacia el bolsillo de su abrigo. Él no entendió el gesto. Todavía no. «¿Qué piensas hacer con ella?», preguntó él. Mantuvo un tono de voz uniforme, aunque cada parte de su ser quería cortar las cuerdas él mismo y exigir respuestas. «Será retenida en la torre oeste hasta después de la boda», dijo Vivian con suavidad. «No sería bueno que este desagradable asunto perturbara nuestra feliz ocasión. Después podremos decidir qué piedad, si es que alguna, merece». La palabra piedad sonaba extraña en la lengua de Vivian, como si estuviera probando algo amargo y fingiera disfrutarlo. La mandíbula de Sebastián se tensó, pero había pasado suficientes años en la corte de su padre. Sabía cuando una batalla no podía ganarse abiertamente. Inclinó la cabeza, un gesto que le costó más de lo que Vivian jamás sabría. «Como creas mejor, querida». El alivio brilló en el rostro de Vivian, pero lo ocultó rápidamente tras su compostura ensayada. Hizo un gesto a los guardias, que se movieron para levantar a Nora de la silla. Al hacerlo, Nora tropezó ligeramente contra el costado de Sebastián. Sus manos atadas rozaron su abrigo en un movimiento tan breve que podría haberse confundido con un accidente. No lo fue. En ese único segundo, deslizó un pequeño trozo de pergamino, bien doblado, en el bolsillo de su abrigo.
Sus dedos estaban firmes, a pesar de la cuerda que aún rodeaba sus muñecas. Sebastián sintió la ligera presión contra sus costillas, y comprendió de inmediato que nada en esa noche era lo que parecía. Observó cómo los guardias la sacaban de la cabaña, la llevaban hacia la imponente silueta de la finca, más allá de los árboles. Su figura se hacía más pequeña contra el oscuro sendero. Vivian se quedó un momento más, apoyando una mano en su brazo. «Pareces preocupado», dijo suavemente. «Solo estoy cansado», respondió él. «Ha sido una noche larga». Ella sonrió, satisfecha, y lo dejó solo en la pequeña cabaña. La vela seguía ardiendo, casi consumida, sobre la mesa. Solo cuando sus pasos se desvanecieron por completo, Sebastián metió la mano en su abrigo. Sacó el pergamino doblado que Nora había escondido allí. Sus dedos temblaron ligeramente al desdoblarlo. El papel era fino y estaba gastado, como si hubiera pasado por muchas manos antes de llegar a las de Nora. Lo acercó a la luz de la vela y contuvo el aliento. Cualquiera que fuera la verdad que se escondía en esa cabaña, ahora entendía que era mucho más oscura que cualquier historia de robo. Y fuera quien fuera realmente Nora Whitmore, acababa de poner en sus manos algo que podría deshacer la boda que todo el condado había estado preparando. Guardó el pergamino con cuidado, apagó la vela y salió a la noche. Su mente ya estaba pensando en la torre donde la tenían retenida. La torre oeste no se había usado para prisioneros en la memoria viva. Sebastián recordaba haber jugado en sus habitaciones inferiores. Perseguía a su hermana por las escaleras de caracol. Mientras, su niñera los regañaba por el polvo en sus medias. Ahora un guardia estaba en su base con una linterna. Tenía una expresión que sugería que se tomaba su nuevo deber demasiado en serio, especialmente para un hombre que normalmente no hacía nada más agotador que pulir las puertas del establo. «Su señoría dijo que no se admiten visitas», dijo el guardia, aunque su voz vaciló cuando reconoció a quien tenía delante. «Su señoría no es la dueña de esta casa», respondió Sebastián. «Yo lo soy, y tengo la intención de interrogar a la prisionera yo mismo, como es mi derecho». El guardia dudó solo un momento antes de hacerse a un lado. Sebastián subió solo las estrechas escaleras. Su vela proyectaba una luz vacilante sobre los muros de piedra que no habían sentido calor en años. En la cima, detrás de una pesada puerta de roble con un cerrojo oxidado, encontró a Nora. Estaba sentada en un catre estrecho. Sus muñecas finalmente estaban libres de la cuerda, aunque una cadena todavía ataba uno de sus tobillos a la pared. Se levantó cuando lo vio, y por un momento ninguno de los dos habló. Se oían los pasos del guardia abajo. Estaba lo suficientemente cerca como para que cualquier palabra descuidada pudiera llegar hasta él a través de la vieja escalera de piedra. «¿Lo leíste?», dijo ella en voz baja. No era una pregunta. «No he tenido la oportunidad». Mantuvo la voz baja, igualando la de ella. «Vine en cuanto pude escabullirme sin ser visto». Nora miró hacia la puerta, y luego de nuevo a él. «Entonces debes tener cuidado con lo que dices aquí. Estas paredes transportan el sonido más lejos de lo que crees. Cuando éramos pequeñas, mi madre solía decir que la torre cotilleaba peor que las lavanderas». Era algo extraño de decir, y sin embargo, Sebastián entendió de inmediato lo que quería decir. Le estaba advirtiendo que cualquier cosa dicha claramente podría llegar a oídos más allá de los guardias. Pensó en las claves familiares que su propia madre les había enseñado a él y a su hermana. Un lenguaje privado de giros idiomáticos. Estaba destinado a pasar mensajes sin que los sirvientes y los invitados se dieran cuenta. Una vez fue un juego. Esta noche era algo completamente diferente. «El tiempo se ha vuelto extraño esta temporada», dijo él con cuidado, observando su rostro. «Encontré algo tuyo atrapado en mi abrigo. Una hoja, quizás. Aunque olía menos a otoño y más al tónico de jardín de mi tía». Los ojos de Nora se agudizaron de inmediato. El tónico de jardín no era una invención. La tía de Sebastián casi había muerto por un remedio mal preparado para aliviar sus articulaciones. Era una mezcla que el boticario de la casa había advertido que podría ser mortal si se medía mal. Era una frase que la familia usaba con moderación, y solo cuando discutían asuntos de veneno. «La hoja vino de Blackwood», dijo Nora, eligiendo sus palabras con el mismo cuidado. «Un lugar que mi padre solía visitar por su comercio.
El tónico particular que mencionas no se hace en todas partes. Solo ciertas tiendas tienen ingredientes lo suficientemente amargos como para alterar el té de un hombre sin cambiar su sabor. El pecho de Sebastián se oprimió. ¿Crees que alguien quiere usarlo contra mí? No lo creo, lo sé. La voz de Nora bajó aún más, apenas un susurro. La nota en tu bolsillo era para un mensajero que se dirigía a la costa dentro de 3 días. La encontré escondida bajo una tabla suelta en el pasillo de los sirvientes, fuera de los aposentos de Lady Vivian, mientras limpiaba. Nunca debí leerla. Pero algo en el sello de cera me preocupó lo suficiente como para mirar. ¿Y qué decía? Ella dudó, mirando de nuevo hacia la puerta. Los pasos del guardia se habían detenido. Eso la preocupaba más que su ritmo constante. Bajó la voz hasta que Sebastián tuvo que inclinarse para escuchar sus palabras. Nombraba una cantidad y una forma de entrega. Estaba programada para los días posteriores a tu desayuno de bodas. No entendí todas las frases. Mi letra es simple, y mi conocimiento de medicina es aún más escaso. Pero entendí lo suficiente para saber que no era una carta de amor, y tampoco era un pedido de medicinas para la casa. Sebastián sintió que algo frío se instalaba detrás de sus costillas. Era el tipo de quietud que precede a la ira, no la que la sigue. Vivian no lo haría. No dije su nombre, dijo Nora suavemente. Solo dije lo que encontré. Pero ambos entendieron la forma de lo que ninguno deseaba decir en voz alta. La nota había salido de los aposentos privados de Vivian. Quienquiera que la hubiera escrito, quienquiera que la llevara a Blackwood, respondía primero ante ella. Se oyeron pasos en las escaleras, más pesados esta vez. Iban acompañados de la voz del guardia, que saludaba con poco entusiasmo. Sebastián se enderezó de inmediato. Se apartó del catre mientras la puerta se abría con un crujido para revelar a la propia Vivian. Llevaba un chal sobre su camisón. Su expresión estaba arreglada para mostrar una suave preocupación. Sebastián, no esperaba encontrarte aquí a esta hora. Deseo interrogarla yo mismo, dijo él. Su voz volvió suavemente a su calma anterior. Aunque su pulso aún no se había ralentizado. Un futuro duque debe conocer la verdad de los asuntos que conciernen a su propia casa, en lugar de depender por completo de la palabra de otros. Por supuesto, la sonrisa de Vivian no llegó a sus ojos mientras estudiaba la figura inmóvil de Nora en el catre. ¿Y confesó? Niega el robo, dijo Sebastián. Aunque sospecho que una noche a solas en esta torre podría soltarle más la lengua antes de la mañana. Vivian pareció satisfecha con esto, aunque su mirada se detuvo en Sebastián un momento más de lo que era cómodo, como si buscara en su rostro algo que no podía nombrar. Vamos, es tarde, y necesitarás descansar antes del ensayo de mañana. Todo el condado estará observando. Sebastián le dedicó a Nora una última mirada antes de seguir a Vivian hacia las escaleras. Una mirada que contenía más de lo que cualquier frase en clave podría expresar. Nora lo vio marcharse, con la cadena fría contra su tobillo, y comprendió que, pasara lo que pasara a continuación, solo habían empezado a descubrir la verdad. Una verdad oculta bajo las tranquilas tiendas de Blackwood y las sonrisas cuidadosamente arregladas de Vivian. Abajo, la vela parpadeó una vez más con la corriente de la puerta al cerrarse, y la torre volvió a sumirse en el silencio. El sueño no llegó fácilmente en la torre, aunque Nora fingió quedarse quieta en el catre para el beneficio del guardia. Escuchaba sus pasos volverse más lentos y pesados abajo, hasta que se detuvieron por completo. Fueron reemplazados por la respiración suave y rítmica de un hombre que había cambiado su vigilia por sueños. Esperó un poco más, contando las campanadas de la iglesia en la distancia hasta que estuvo segura de la hora. Luego metió la mano en el dobladillo de su falda. Allí había cosido una fina horquilla de hierro desde su primera semana de servicio. Era una costumbre que su abuela le había enseñado mucho antes de que ninguna de las dos pusiera un pie en esta finca. La cadena de su tobillo resultó bastante simple. Era una cerradura vieja, destinada más a disuadir que a contener de verdad. Se dio con un suave clic después de unos cuantos giros cuidadosos de la horquilla. El cerrojo de la puerta tardó más. Estaba rígido por el óxido, pero la paciencia era una habilidad que Nora había practicado toda su vida en habitaciones mucho menos indulgentes que esta. Cuando finalmente se deslizó, se detuvo en el umbral.
Escuchó cualquier cambio en la respiración del guardia de abajo. Luego pasó junto a él con pies que no hacían más ruido que un gato cruzando una alfombra. No tomó las escaleras principales. Detrás de un tapiz en el segundo rellano, desgastado por años de polvo más que por el uso, había un estrecho pasadizo de servicio. Estaba construido en los viejos muros de piedra. Era del tipo que toda gran casa mantenía oculto para el movimiento de bandejas y ropa de cama sin molestar a la familia de arriba. Nora lo había descubierto durante su primer mes en la finca. Perseguía a un gato fugitivo a través de lo que había supuesto que era un armario de escobas vacío, y había guardado el conocimiento para sí misma desde entonces, como una persona guarda cualquier pequeño secreto que algún día pueda resultar útil. El pasadizo era frío y estrecho. Olía débilmente a cebo y madera vieja. Pero la llevó rápida y silenciosamente a través de las entrañas de la casa. Pasó por las cocinas, donde las últimas brasas aún brillaban tenues en el hogar. Pasó por la bodega, con sus hileras de botellas polvorientas, hasta que llegó a una puerta estrecha que se abría directamente al estudio inferior. Sebastián ya estaba allí. Estaba sentado en el viejo escritorio de su padre, con una única lámpara encendida a baja intensidad. El pergamino doblado estaba extendido ante él. Levantó la vista bruscamente al oír el sonido de la puerta. El alivio aflojó la tensión en sus hombros cuando vio quién había entrado. «No deberías haber venido», dijo él, aunque no había un verdadero reproche en su voz. «Y tú, no deberías haber esperado tan abiertamente», respondió Nora, cruzando la habitación para pararse a su lado. «Si un sirviente te hubiera encontrado aquí a esta hora, revisando cartas en lugar de dormir, surgirían preguntas. Que hagan preguntas. Son las cartas de Vivian las que deberían preocupar a esta casa, no las mías». Hizo un gesto hacia el pergamino, y Nora se inclinó para estudiarlo adecuadamente por primera vez con buena luz. La nota era breve, escrita con una letra que no reconoció. Era cuidadosa y inclinada de una manera que sugería que alguien no acostumbrado a escribir, quizás copiando palabras dictadas por otro, hablaba de una entrega que se haría después del desayuno de bodas, una cantidad medida en gotas cuidadosas en lugar de cantidades abiertas, y un precio ya acordado entre dos partes cuyos nombres no aparecían en ninguna parte de la página. «Ahí», dijo Nora, señalando una pequeña marca presionada en la cera de la esquina. Estaba medio rota, pero aún visible. «Ese no es un sello ordinario». Sebastián frunció el ceño, inclinando el pergamino hacia la lámpara. La marca mostraba el débil contorno de un mortero cruzado con una ramita de alguna hierba que ninguno de los dos podía nombrar con certeza. Estaba rodeado por letras demasiado gastadas para leerlas por completo. «He visto marcas así antes», dijo Nora lentamente, mientras un recuerdo se agitaba. «Mi padre comerciaba con mercancías a lo largo de la costa durante un tiempo, antes de que su salud le fallara. Solía hablar de los boticarios del puerto de Blackwood, cada uno con su propio sello particular presionado en su cera. Así los compradores podían saber qué tienda había preparado un remedio sin necesidad de preguntar. Este se parece bastante a uno que describió, aunque no puedo decir qué tienda exactamente». «Blackwood está a medio día de viaje», dijo Sebastián, más para sí mismo que para ella. «Si este sello pertenece a una tienda de allí, alguien viajó una distancia considerable para asegurar el ingrediente que describe esta nota. Ese no es el acto de un sirviente actuando solo por algún rencor insignificante. Eso requiere planificación, dinero y una razón para mantener el asunto lejos de los proveedores habituales de la finca. Alguien que no deseaba que el boticario de la casa notara compras inusuales». Nora terminó en voz baja. Se sentaron con ese pensamiento un momento, la lámpara parpadeando entre ellos, antes de que Sebastián volviera a hablar. Su voz era más baja ahora, más cuidadosa. «Debo ir a Blackwood yo mismo, en silencio, antes de la boda, antes de que lo que describe esta nota pueda llevarse a cabo. Entonces iré contigo, Nora, si te ven fuera de esta casa. Ya estoy acusada de robo y chantaje», dijo ella, con un tono seco en su voz, a pesar de la gravedad de la hora. «¿Qué más daño podría hacer un viaje a mi reputación? Además, tú no conoces Blackwood como yo. Mi padre me llevó allí. Conozco sus calles, sus tenderos,
la forma de hablar que distingue a un extraño de un local. Te perderías en una hora y te notarían el doble. Sebastián la estudió durante un largo momento. La lámpara proyectaba suaves sombras sobre rasgos que contenían mucho más acero del que su tranquila manera en las cocinas de la finca había dejado ver. Cualquier duda que tuviera sobre la sensatez de llevarla consigo no podía superar la simple verdad de lo que ella ofrecía. «Muy bien», dijo finalmente. «Partimos antes del amanecer, mientras la casa aún duerme, y Vivian cree que estás encadenada a salvo en la torre. Anunciaré asuntos en mis tierras costeras, nada más. Viajarás como mi escriba, con ropa sencilla, nada que llame la atención». Nora asintió, ya dándole vueltas al plan en su mente. Ya pensaba en disfraces y excusas, y en el andar particular de una mujer que no pertenecía en absoluto a los asuntos privados de un duque. Afuera, el primer indicio gris del amanecer aún no había tocado el cielo. Pero ninguno de los dos confundió la quietud con seguridad. En algún lugar más allá de estos muros, ya se estaba organizando el viaje de un mensajero a Blackwood, y les quedaba muy poco tiempo para llegar a la verdad antes de que fuera tarde. El amanecer rompió gris y tenue sobre la finca. Era el tipo de luz que prometía lluvia sin comprometerse. Sebastián le dijo a su jefe de establos que tenía la intención de cabalgar para inspeccionar los límites costeros de sus tierras. Un asunto que, según él, había sido descuidado demasiado tiempo en medio de los preparativos de la boda. Nadie cuestionó el repentino interés de un duque por su propia propiedad, aunque el jefe de establos sí levantó una ceja al ver el carruaje sencillo y corriente que Sebastián solicitó en lugar de su coche habitual. El buen carruaje llama demasiado la atención en los caminos costeros difíciles, explicó Sebastián. Y el hombre aceptó esto sin más, volviéndose ya para ver que los caballos estuvieran listos. Nora esperó cerca de la entrada de servicio. No vestía su delantal de cocina habitual, sino un modesto vestido de viaje gris. Lo había tomado prestado discretamente de los almacenes del ama de llaves. Llevaba el pelo recogido bajo un sencillo sombrero que le ensombrecía el rostro lo suficiente como para pasar desapercibida. Llevaba un maletín de cuero lleno de papel y tinta, la imagen de una escriba que acompaña a su amo en asuntos demasiado tediosos para que nadie más se moleste. Cuando el carruaje de Sebastián se detuvo a su lado, subió sin decir una palabra, y la puerta se cerró tras ellos antes de que ningún sirviente madrugador pensara en mirar dos veces. El viaje a Blackwood duró la mayor parte de la mañana. El camino serpenteaba primero a través de campos aún plateados por el rocío. Luego se estrechaba a medida que subía hacia la costa. Allí el aire se volvía más salado, y los gritos de las gaviotas reemplazaban el tranquilo canto de los pájaros de los terrenos de la finca. Nora mantuvo la vista en el paisaje que pasaba, aunque su mente volvía constantemente al pergamino doblado cuidadosamente en el abrigo de Sebastián, y a la marca presionada en su cera que los había llevado hasta allí. «Dijiste que tu padre comerciaba aquí», dijo Sebastián, cuando los primeros tejados del pueblo portuario aparecieron a la vista. «Sin embargo, has dicho poco de lo que fue de él». La expresión de Nora no cambió, aunque algo en sus hombros se tensó. «Enfermó hace algunos años, una enfermedad de los pulmones por demasiadas temporadas en el mar. Veníamos aquí a menudo cuando era joven, antes de que su salud le fallara. Conozco el puerto mejor que mi propio huerto». Sebastián no insistió, sintiendo el peso detrás de su breve respuesta, y centró su atención en el asunto práctico que tenían entre manos. «¿Cómo propones que encontremos a este boticario en particular entre los muchos que haya en el pueblo?» «Por su marca», dijo Nora, sacando con cuidado el pergamino de donde Sebastián lo había guardado. Estudió una vez más el sello de cera roto. «Toda tienda de buena reputación presiona su símbolo en lo que vende, ya sea medicina, tinte o tónico. Mi padre solía decir, un hombre podría leer la honestidad de un tendero en lo cuidadosamente que sellaba sus mercancías. Este mortero cruzado con la ramita. He visto algo parecido antes, aunque no puedo ubicar exactamente dónde». El carruaje se detuvo cerca del borde del puerto, lo suficientemente cerca del agua como para que el olor a pescado y alquitrán fuera denso en el aire, pero lo suficientemente lejos de la vía principal como para que su llegada
no llamara la atención entre los pescadores y estibadores que realizaban su trabajo matutino. Sebastián bajó primero, ofreciéndole la mano a Nora más por costumbre que por necesidad, aunque ella la tomó brevemente antes de soltarla con la misma rapidez, consciente de los ojos que podrían estar observando incluso aquí. «Me quedaré cerca del camino del puerto», dijo Sebastián en voz baja, ajustándose el abrigo para que pareciera más sencillo sobre sus hombros. Menos como la fina sastrería de un noble y más como la vestimenta práctica de un comerciante. Si alguien de la finca nos ha seguido, o si la noticia de nuestro viaje llegó a oídos que no debía, preferiría verlos antes de que nos vean juntos. Tú conoces estas calles, yo no. Encuentra la tienda, y yo vigilaré el camino. Nora asintió, metiendo un mechón de pelo suelto bajo su sombrero. Luego se dirigió por la estrecha calle empedrada que se alejaba del puerto hacia la fila de tiendas que recordaba de visitas pasadas. Muchas habían cambiado de manos desde entonces. Sus letreros estaban repintados, sus escaparates mostraban diferentes mercancías. Pero el ritmo particular de la calle seguía siendo lo suficientemente familiar como para guiar sus pasos sin dudar. Pasó por una panadería, con sus ventanas empañadas por el calor de los primeros panes de la mañana, y por un puesto de cordelería, donde gruesas bobinas colgaban secándose al aire salado. Entonces sus ojos se fijaron en una estrecha fachada de tienda, escondida entre dos edificios más grandes. Su escaparate estaba lleno de frascos de vidrio, con hierbas secas y tinturas de colores. Y sobre su puerta, pintada en oro desvaído, la misma marca que había estado buscando. Un mortero cruzado con una ramita de alguna hierba amarga, rodeado por letras ahora lo suficientemente claras para leer. Boticario de Corwin, establecido con licencia real. Nora se detuvo al otro lado de la calle, estudiando la tienda un largo momento antes de mirar hacia atrás. Sebastián estaba cerca del camino del puerto, apoyado casualmente contra un muro bajo de piedra. Su atención parecía fija en los barcos que se mecían en el agua, aunque Nora no tenía dudas de que sus ojos seguían a cada figura que pasaba lo suficientemente cerca como para notarlo. Cruzó su mirada brevemente a la distancia y le hizo el más mínimo gesto de asentimiento. Era confirmación suficiente de que había encontrado lo que buscaban. Él no se acercó. Ese había sido su acuerdo, susurrado en el carruaje durante el viaje. Si ambos entraban juntos, un duque y su escriba, haciendo preguntas cuidadosas a un boticario, la sospecha seguiría tan seguramente como el humo sigue al fuego. Era mejor que Nora, sola, vestida con sencillez y hablando con la fácil familiaridad de alguien que pertenecía a estas calles, probara la disposición del tendero a hablar. Mientras, Sebastián permanecería lo suficientemente cerca para alcanzarla si surgían problemas, pero lo suficientemente distante como para que nadie que observara el camino del puerto pensara en conectarlos. Nora se alisó el frente de su vestido prestado, estabilizó su respiración y cruzó la calle hacia la puerta de Corwin. La pequeña campana sobre el marco ya era audible en su mente antes de que su mano siquiera tocara el pestillo. Cualesquiera que fueran las respuestas que esperaban dentro de esa estrecha tienda, tenía la intención de obtenerlas antes de que el sol subiera mucho más sobre los tejados de Blackwood. La campana sobre la puerta sonó fina y brillante cuando Nora entró, y el olor la golpeó de inmediato. Hierbas secas, cera de abejas y algo más agudo debajo de todo. La amargura particular de las tinturas dejadas demasiado tiempo sin tapar. Estantes llenaban cada pared del suelo al techo, abarrotados de frascos de vidrio etiquetados con una letra apretada. Sus contenidos iban desde la manzanilla común hasta sustancias que Nora no podría ni empezar a nombrar. Detrás de un estrecho mostrador había un hombre encorvado con gafas posadas en la punta de la nariz. Contaba monedas en una pequeña caja de madera, con la paciencia sin prisas de alguien que había hecho la misma tarea cada mañana durante 30 años. «Buenos días», dijo Nora, modulando su voz para que sonara más cálida y segura de lo que se sentía. La voz que imaginaba que una administradora de una casa rica usaría al dirigirse a un comerciante que consideraba inferior, pero útil. «Me han dicho que su tienda tiene los mejores productos botánicos de esta parte de la costa. Mi señora me envió a conseguir un remedio particular para sus articulaciones».
Algo raro, no los tónicos comunes que se venden en cualquier puesto de mercado. El tendero levantó la vista. Su expresión se iluminó ante la perspectiva de un cliente exigente, dispuesto a pagar por la calidad. Corwin ha servido a este puerto durante 2 generaciones, señorita. Lo que sea que su señora necesite, me atrevo a decir que podemos proporcionárselo, siempre que pueda decirme qué le aqueja en particular. Una rigidez en las articulaciones, peor con el tiempo húmedo, dijo Nora, basándose en quejas a medias recordadas de parientes ancianos, aunque es muy particular con sus tónicos. Una vez compró algo similar a través de un pedido de la casa, entregado por mensajero, en lugar de recogerlo en persona. Me preguntaba si su tienda guardaba un registro de tales arreglos. Así podría solicitar la misma preparación de nuevo, sin molestarla, para que la describa 2 veces. Era una mentira delicada, construida sobre la suposición de que una tienda, lo suficientemente orgullosa como para sellar sus mercancías con una licencia real, también podría mantener registros cuidadosos. El tipo de orgullo que hace que los hombres sean descuidados con los detalles que eligen compartir. El ceño de Corwin se frunció ligeramente, considerando. Mantenemos un libro de ventas, señorita, aunque no puedo simplemente entregar los asuntos privados de otro cliente sin saber el nombre de su señora. Por supuesto que no, dijo Nora suavemente, permitiendo que una nota de leve ofensa coloreara su tono. Como si la sola sugerencia de incorrección hiriera su orgullo profesional. No le pediría que violara ninguna confidencia. Solo esperaba que, si describía la naturaleza general del pedido, pudiera recordar si tal arreglo pasó por sus libros recientemente. Mi señora no es una mujer paciente, y preferiría volver con información útil que con las manos vacías. La expresión del tendero se suavizó ante su aparente angustia. La simpatía particular que los comerciantes a menudo muestran hacia los sirvientes atrapados entre un empleador exigente y una tarea imposible. Bueno, supongo que no hay nada de malo en echar un vistazo a las entradas recientes, siempre que entienda que no leeré nombres que no le corresponde escuchar. Naturalmente, dijo Nora, y se acercó al mostrador mientras él se giraba para coger un grueso libro encuadernado en cuero de un estante detrás de él. Mientras buscaba, murmurando para sí mismo mientras trazaba un dedo por columnas de letra apretada, Nora dejó que sus ojos vagaran por la tienda con una estudiada naturalidad. Notó la distribución, la posición de la puerta, la pequeña trastienda medio oculta, tras una cortina donde probablemente se preparaban las entregas antes de ser enviadas. Cuando Corwin finalmente se detuvo, tocando una entrada particular con evidente satisfacción, Nora se inclinó hacia adelante como si simplemente sintiera curiosidad, aunque su corazón había comenzado a latir más rápido. Aquí estamos, hace 3 semanas. Un pedido privado, cantidad especificada con precisión. Recogido en lugar de entregado, si mi memoria de esa mañana no me falla. El sirviente de un caballero, bien vestido, pagó el total sin regatear el precio, lo cual recuerdo, ya que pocos clientes pagan el precio completo por productos de esta particular rareza. ¿Dio un nombre para el registro?, preguntó Nora, manteniendo la voz ligera. Las cuentas de la casa rara vez incluyen el nombre del propio sirviente, señorita, solo la finca a la que sirve. Corwin giró ligeramente el libro, lo suficiente como para que los ojos de Nora, rápidos y entrenados por años de leer inventarios domésticos, captaran la entrada antes de que él pensara en cerrar el libro de nuevo. El nombre de la finca estaba escrito con claridad, junto con una descripción que coincidía inequívocamente con la casa de la propia familia de Vivien. La misma finca donde su padre aún residía como cabeza de familia. No la casa de Sebastián, la propia familia de Vivien. Nora contuvo el aliento, aunque mantuvo su expresión cuidadosamente neutral. Era consciente de que cualquier cambio repentino podría levantar las sospechas del tendero. Eso es de gran ayuda. Podría molestarle para que me dé una copia escrita de la entrada, para que mi señora pueda ver que el arreglo coincide con lo que ella recuerda. Corwin dudó solo brevemente antes de encogerse de hombros. Estaba más preocupado por la moneda que Nora sacó de su maletín que por cualquier pregunta más profunda sobre por qué una administradora necesitaría una prueba tan precisa. Supongo que una copia no hace daño,
siempre que el nombre de la casa compradora quede entre nosotros y no se cotillee por los muelles. Tiene mi palabra, dijo Nora, y lo decía en serio, aunque no de la manera que Corwin probablemente imaginaba. Copió la entrada en un trozo de papel nuevo con su propia letra cuidadosa. Los detalles de cantidad, fecha y casa coincidían precisamente con lo que la nota del mensajero había descrito. Luego lo dobló y se lo pasó por el mostrador, junto con un pequeño paquete de papel de manzanilla común, añadido como cortesía por su molestia. Nora le agradeció calurosamente, guardó ambos artículos en su maletín y salió de la tienda con la campana sonando una vez más detrás de ella. Afuera, el sol de la mañana había subido más sobre el puerto, y Sebastián todavía estaba de pie, cerca del muro bajo de piedra, aunque su postura se había vuelto más tensa en su ausencia. Cruzó la calle hacia él sin prisa, aunque cada parte de ella quería correr. El recibo doblado le quemaba el costado como un carbón recién sacado del hogar. «Bueno», preguntó él en voz baja cuando ella lo alcanzó. «No fue simplemente un sirviente actuando solo», dijo Nora. Su voz apenas era un susurro a pesar del ruido del puerto a su alrededor. La compra se hizo a través de la casa de su propia familia. Hace 3 semanas, pagada en su totalidad por un sirviente que coincidía exactamente con la descripción de Vivian. Sebastián, esto llega más lejos que sus aposentos. Llega también a la casa de su padre. El rostro de Sebastián, ya pálido por la tensión de la mañana, se puso un tono más pálido aún. Y durante un largo momento ninguno de los dos habló. El peso de lo que ella había descubierto se asentó entre ellos como una piedra arrojada a aguas tranquilas. Dijeron poco mientras caminaban de regreso al carruaje. El recibo estaba cuidadosamente guardado en el maletín de Nora, junto a la manzanilla que ahora parecía una broma inoportuna. Un regalo de cortesía de un tendero que no tenía idea de lo que su libro de contabilidad acababa de revelar. Sebastián la ayudó a subir al carruaje con la misma facilidad de siempre. Aunque su mandíbula permanecía tensa, sus ojos escanearon el camino del puerto una última vez antes de subir tras ella y golpear 2 veces el techo para indicarle al conductor. «La casa de su padre», dijo Sebastián una vez que el carruaje se había alejado de las calles exteriores del pueblo. Las palabras sabían amargas incluso mientras las pronunciaba. «Eso significa que esto fue planeado antes de que Vivian pusiera un pie en mi casa como novia. Planeado antes de que el compromiso se anunciara públicamente, o planeado en el mismo momento en que se anunció», Nora dijo en voz baja. 3 semanas no es tanto tiempo desde que se fijó la fecha de la boda. Sebastián no dijo nada a eso. En su lugar, miró por la pequeña ventana del carruaje el camino costero que se desenrollaba detrás de ellos. Setos y muros bajos de piedra se desdibujaban en la gris luz de la mañana. Nora lo observó un momento antes de dirigir su propia atención al maletín a sus pies. Comprobó de nuevo que el recibo permaneciera doblado de forma segura entre sus páginas, aunque ya lo había comprobado 2 veces desde que salió de la tienda. El camino se estrechaba a medida que se alejaba de la costa. Estaba flanqueado a ambos lados por densos bosques que aún no habían sido despejados para la agricultura. Era el tipo de tramo donde el ritmo de un carruaje se ralentizaba naturalmente para adaptarse al terreno irregular. Fue aquí, mientras los caballos subían con esfuerzo una suave pendiente, donde Nora lo escuchó por primera vez. El galope de cascos acercándose rápidamente desde atrás, demasiado rápido para viajeros casuales en un tranquilo camino costero. Sebastián, su voz sonó aguda, y él ya se estaba girando hacia la pequeña ventana trasera antes de que ella terminara de hablar. 2 jinetes habían aparecido en el camino detrás de ellos. Iban encapuchados a pesar del clima templado. Sus caballos iban lo suficientemente rápido como para acortar la distancia rápidamente. Sebastián reconoció la librea bajo la capa de un jinete en el instante antes de que el hombre sacara una pistola de su abrigo. No apuntaba para disparar, sino que la sostenía claramente como una amenaza. Y cualquier duda sobre su propósito se desvaneció por completo. «Abajo», dijo Sebastián, empujando a Nora hacia el asiento del carruaje mientras se inclinaba para golpear con el puño la pequeña escotilla del conductor. «Más rápido. Lo que el camino permita, nos siguen». El conductor,
Un hombre firme llamado Hollis, que había servido a la finca durante años y no hacía preguntas que no necesitara responder, hizo restallar las riendas. El carruaje se lanzó hacia adelante, con una brusquedad que arrojó a Nora brevemente contra el hombro de Sebastián, antes de que se recuperara. Una mano agarraba el maletín con fuerza contra su pecho, como si el recibo que contenía pudiera de alguna manera soltarse y perderse. «Intentan detenernos, no hacernos daño directamente», dijo Sebastián, observando por la pequeña ventana cómo los jinetes ganaban terreno a pesar de los esfuerzos de Hollis. «Quienquiera que los haya enviado quiere lo que llevamos, no sangre en un camino público donde surgirían preguntas». «Eso es un pequeño consuelo a esta velocidad», dijo Nora, aunque había un hilo de humor seco bajo el miedo en su voz, del tipo que le surgía en momentos extraños. Una costumbre por la que su madre la había regañado una vez, y que su padre había alentado en silencio. Sebastián se permitió una sombra de sonrisa a pesar del peligro. Luego se estiró más allá de ella hacia el pequeño compartimento debajo del asiento del carruaje. Allí se guardaba un látigo de cochero para emergencias que el propio ritmo de los caballos no podía resolver. «Coge los papeles, debajo del suelo. Ahí, el panel suelto cerca de tu pie. Mi padre construyó este carruaje con más de un secreto. En la época en que los contrabandistas todavía trabajaban en esta costa, y valía la pena robar el dinero de un noble». Nora trabajó rápidamente, levantando el panel que Sebastián indicó con dedos que temblaban solo ligeramente. Metió tanto el recibo doblado como la nota original del mensajero en el estrecho espacio de abajo. Luego volvió a colocar el panel en su lugar, alisando la gastada alfombra del carruaje sobre él. Así ninguna mirada casual revelaría el escondite. Sebastián, mientras tanto, se había asomado a medias por la pequeña ventana lateral del carruaje. Se apoyaba en el marco con una mano, mientras alcanzaba las riendas que Hollis le pasaba sin dudar. Los dos trabajaban con un ritmo nacido de años de recorrer juntos estos mismos caminos costeros. El látigo restalló una, dos veces, instando a los caballos a un ritmo que hizo que el carruaje gimiera y se balanceara peligrosamente sobre el terreno accidentado. Pero les ganó una distancia preciosa de los jinetes que los perseguían. Un jinete se acercó lo suficiente como para que Nora pudiera ver su rostro bajo la capucha de la capa. Un hombre duro y desconocido con una cicatriz en la mandíbula. Su pistola seguía levantada pero sin disparar. Su atención estaba claramente fijada en forzar la detención del carruaje en lugar de causar daño. Sebastián, viendo el peligro del estrecho camino por delante, tomó una decisión repentina. Tiró con fuerza de las riendas hacia la izquierda. Allí, una abertura en los árboles revelaba un sendero forestal más accidentado. Apenas más que un rastro de ciervos. No era apto para la conducción rápida, pero sí lo suficientemente estrecho como para que un caballo y un jinete tuvieran dificultades para seguir el ritmo de un carruaje construido para este tipo de terreno costero. El carruaje se desvió de la carretera principal con una violencia que hizo que Nora se deslizara con fuerza contra el borde del asiento. Su maletín casi salió volando de su agarre antes de que lo atrapara de nuevo, y durante un largo y jadeante tramo, el mundo se convirtió en nada más que el crujido de las ramas contra los lados del carruaje. El ritmo frenético de los cascos, y la voz baja y firme de Sebastián instando a los caballos a seguir adelante, a pesar del peligro del terreno irregular. Detrás de ellos, los jinetes perseguidores disminuyeron la velocidad en la línea de árboles. Sus caballos no querían o no podían seguir en un terreno tan poco adecuado para la velocidad. Y gradualmente, el sonido de la persecución se desvaneció bajo el propio ruido del carruaje, hasta que finalmente Sebastián redujo la velocidad de los caballos a un ritmo manejable. Su pecho subía y bajaba, sus manos estaban en carne viva por las riendas. «No se rendirán tan fácilmente», dijo, mirando hacia atrás por la ventana trasera el sendero vacío del bosque. «El padre de Vivian tiene más jinetes que estos dos, y más razones que nunca para querer que ese panel del carruaje sea encontrado antes de que lleguemos a la finca». Nora no dijo nada, todavía recuperando el aliento. Una mano estaba apoyada en el suelo donde se ocultaba la evidencia, y por primera vez desde la cabaña se permitió sentir todo el peso del miedo que había mantenido cuidadosamente enterrado desde el momento en que las cuerdas ataron por primera vez sus muñecas.
El sendero del bosque se volvió aún más accidentado a medida que avanzaban, hasta que finalmente una rueda golpeó una raíz oculta con un crujido lo suficientemente fuerte como para que ambos caballos se asustaran, y el carruaje se inclinó bruscamente antes de asentarse en un ángulo que hacía imposible seguir viajando. Sebastián bajó de inmediato para inspeccionar el daño. Pasó una mano por el borde astillado de la rueda, mientras Hollis mantenía firmes a los caballos. Su habitual expresión tranquila se tensó hasta convertirse en algo más cercano a la preocupación. «No aguantará ni una milla más», dijo Sebastián, enderezándose. «No sin una reparación adecuada, y no hay ningún herrero al alcance esta noche. La luz ya había comenzado a fallar a su alrededor. El dosel del bosque era lo suficientemente espeso como para acelerar la llegada de la oscuridad. Y Nora, bajando tras él con su maletín apretado, sintió que el agotamiento del día se apoderaba de ella de repente. El dolor en sus piernas y la sequedad en su garganta se volvieron imposibles de ignorar ahora que el peligro inmediato había pasado. «Hay un refugio no muy lejos de aquí», ofreció Hollis, señalando hacia una abertura en los árboles, donde el terreno se elevaba suavemente. «Una vieja cabaña de cazadores construida para las partidas de caza de su abuelo, mi señor, aunque dudo que se haya usado en una década o más. Al menos tiene muros de piedra y un hogar, si la chimenea no se ha derrumbado». Sebastián miró a Nora, quien asintió a pesar de su cansancio. Y los tres se dirigieron a pie por un estrecho sendero de ciervos, llevando a los caballos detrás de ellos, hasta que la cabaña apareció a la vista a través de los árboles ralos. Era achaparrada y gris contra el cielo oscurecido. Sus pequeñas ventanas estaban cerradas, pero su puerta aún colgaba firme de bisagras oxidadas. Dentro, el aire olía a polvo y humo viejo, pero el hogar resultó estar en buen estado. Hollis se puso a encender un fuego con leña seca apilada en un rincón, mientras Sebastián aseguraba los caballos bajo un cobertizo adosado a la pared trasera de la cabaña. Nora encontró un trozo de vela en un cajón cerca de la única mesa. Y para cuando el fuego había prendido correctamente, la pequeña habitación había adquirido una especie de calidez rústica. Las sombras danzaban contra los muros de piedra que habían albergado partidas de caza mucho antes de que cualquiera de ellos hubiera nacido. «Hollis vigilará durante las primeras horas», dijo Sebastián, sentándose en un banco frente a Nora, una vez que el hombre mayor había tomado una posición cerca de la ventana cerrada. Un rifle de caza de los almacenes de la cabaña descansaba sobre sus rodillas. «Deberíamos usar el tiempo que tenemos para asegurarnos de que la evidencia sobreviva a lo que venga después». Nora sacó el recibo y la nota del mensajero de su maletín. Los colocó con cuidado sobre la mesa entre ellos, y por un momento ninguno habló, observando la luz del fuego parpadear sobre las palabras condenatorias. «Si la gente de Vivian registra el carruaje antes de que regresemos, o lo confiscan por completo para ocultar el daño de la rueda de miradas indiscretas, perderemos todo lo que hemos reunido. Entonces no arriesgaremos todo en una sola copia». Sebastián tomó el papel y la tinta que Nora había llevado en su maletín. Las mismas herramientas destinadas a disfrazarla como su escriba, ahora servían a su verdadero propósito. «Lo transcribiremos de nuevo esta noche, con una letra que no pueda ser rastreada a ninguno de nosotros. Y tú llevarás una copia escondida en tu persona, mientras yo llevo la otra. Si una es encontrada, la segunda aún sobrevive». Trabajaron juntos a la luz de las velas. Nora leía la nota del mensajero en voz alta, en un susurro, mientras Sebastián copiaba sus palabras con una letra sencilla y corriente. Luego invirtieron la tarea para el recibo del tendero. Comprobaron cada línea 2 veces contra el original antes de que cualquiera de los dos estuviera satisfecho. El trabajo cuidadoso calmó algo en el pecho de Nora. Le dio a sus manos una tarea en la que concentrarse más allá del miedo que la había perseguido desde el camino del bosque. Gradualmente, la tensión en sus hombros se alivió a medida que el segundo juego de copias tomaba forma. «No podemos simplemente presentar esto a la casa y esperar justicia», dijo Sebastián una vez que las copias estuvieron terminadas. La tinta se secaba lentamente a la luz del fuego. «El padre de Vivian tiene suficiente influencia
para desafiar cualquier acusación presentada en silencio. Y si actuamos demasiado pronto, ella simplemente afirmará que la evidencia es falsa. Una trama de una sirvienta despechada y un duque tonto, demasiado confiado en su palabra. Entonces debe suceder donde ella no pueda negarlo, dijo Nora lentamente. Una idea se formaba mientras la decía en voz alta, en un lugar lo suficientemente público como para que la negación sea imposible, pero lo suficientemente controlado como para que la acusación no pueda ser desestimada como un mero espectáculo. Sebastián consideró esto, mirando el fuego mientras la forma de un plan comenzaba a formarse entre ellos. Tentativo al principio, luego más firme a medida que lo discutían juntos, sopesando cada riesgo contra el siguiente. La boda misma, aún a días de distancia, ofrecía exactamente el tipo de escenario que necesitaban. Una reunión demasiado grande y con demasiados testigos para que Vivien simplemente la descartara con lágrimas ensayadas. Siempre que la prueba pudiera presentarse en el momento preciso, antes de que se pudiera hacer daño, y mientras suficientes invitados permanecieran presentes para evitar una desestimación silenciosa. No puede suceder descuidadamente, dijo Sebastián. Si la acusamos demasiado pronto, tendrá tiempo de organizar su defensa, quizás incluso de silenciarte antes de que llegue el día de la boda. Debemos regresar a la finca como si nada hubiera cambiado. Continuar con los preparativos. Dejar que crea que su plan avanza sin obstáculos hasta el momento mismo. Nora asintió, aunque la idea de volver a esa torre, de interpretar el papel de una sirvienta capturada una vez más mientras llevaba un conocimiento lo suficientemente peligroso como para deshacer una casa noble, le pesaba en el estómago. Y la nota que primero nombró la copa. Si su familia ya actuó una vez para ocultar la compra de la toxina, podrían actuar de nuevo antes de la boda para cambiar su método por completo. Entonces observaremos de cerca, dijo Sebastián, y confiaremos en que el orgullo, más que la precaución, guía a las personas que nunca antes han sido cuestionadas. Afuera, el viento se levantó entre los árboles, haciendo sonar los viejos postigos de la cabaña, y Hollis se movió en su puesto junto a la ventana, aunque ningún otro sonido de persecución les llegó a través de la oscuridad. Nora dobló las copias frescas con cuidado, metiendo un juego en el forro de su vestido prestado. Mientras, Sebastián aseguraba el otro dentro de su abrigo, y por primera vez desde la cabaña, una frágil sensación de propósito se asentó entre ellos, más aguda ahora que el miedo, lo suficientemente firme como para llevarlos a través de lo que quedara antes de que llegara el día de la boda. Regresaron a la finca antes de la primera luz. La rueda del carruaje estaba atada con cuerda y ramas verdes, lo suficiente para recorrer las últimas millas a un ritmo cuidadoso. Hollis guiaba a los caballos por los caminos más tranquilos que bordeaban por completo la carretera principal. Para cuando las chimeneas de la finca aparecieron a la vista contra el cielo gris de la mañana, la casa apenas comenzaba a moverse. Se encendían los fuegos de la cocina. Nadie les dedicó más que una mirada pasajera a un carruaje maltrecho que regresaba de un recado que nadie había pensado en cuestionar en primer lugar. Nora se escabulló del carruaje antes de que llegara al patio principal. Desapareció en su lugar hacia la entrada de servicio. Allí, el pasadizo oculto detrás del tapiz la esperaba para llevarla de regreso a la torre sin ser vista. Se movió rápidamente por el estrecho corredor de piedra. Su vestido prestado ya había sido cambiado por la lana sencilla que había usado la noche de su captura. Las copias dobladas de la evidencia aún estaban cuidadosamente ocultas en sus costuras. La puerta de la torre, dejada sin cerrar con las prisas de la noche anterior, solo requirió un momento de trabajo para asegurarla de nuevo desde el interior. La cadena se enrolló holgadamente alrededor de su tobillo una vez más, lo suficiente para satisfacer la mirada casual de un guardia sin atarla de verdad. Apenas se había acomodado en el catre, recuperando el aliento, cuando se oyeron pasos en las escaleras de abajo. La voz del guardia se alzó en una breve conversación con alguien que Nora no reconoció. Luego, el cerrojo se deslizó y una joven doncella entró con una bandeja de pan y té flojo. Sus ojos se movían nerviosamente hacia Nora, como si no estuviera segura
de si los prisioneros merecían amabilidad o sospecha. «Su señoría dice que comas», dijo la doncella en voz baja, dejando la bandeja. «Ensayos de la boda esta tarde. Toda la casa está alborotada por eso». Nora le agradeció suavemente, y la doncella se fue tan rápido como había llegado. La puerta se cerró con cerrojo, una vez más detrás de ella. Sola de nuevo, Nora se permitió una larga respiración. La tensión del viaje finalmente la alcanzó, ahora que la quietud había regresado, aunque sabía que no debía permitirse descansar por mucho tiempo. Abajo, en el gran salón de la finca, Sebastián ya se había cambiado de su ropa de viaje a un atuendo adecuado para un duque que supervisa los preparativos finales de su propia boda. Y encontró a Vivian esperando cerca de la larga mesa del comedor. Dirigía a los sirvientes en la colocación de la plata y la mantelería, con la eficiencia enérgica de una mujer que no deja nada al azar. «Pareces cansado», observó Vivian mientras él se acercaba. Estudiaba su rostro con una atención que, a los ojos recién recelosos de Sebastián, parecía menos afecto y más evaluación. «¿Tus asuntos en la costa resultaron problemáticos?» «Solo las quejas habituales de los arrendatarios sobre el drenaje y las cercas de los límites», dijo Sebastián suavemente. La mentira salió más fácil de lo que esperaba. Algo en su pecho se apretó al ver con qué naturalidad le salía ahora, después de tantos años de trato honesto con la gente a su alrededor. «Nada con lo que deba molestarte, especialmente hoy». Vivian sonrió, aparentemente satisfecha, y volvió su atención a la disposición de la mesa. Aunque Sebastián notó que su mayordomo, un hombre delgado y de rasgos afilados llamado Holloway, que había servido a su familia durante años, lo observaba un momento más de lo que la cortesía requería, antes de volver a sus propias tareas. Era Holloway, sospechaba Sebastián, aunque no tenía más prueba que el instinto, quien probablemente había organizado la emboscada en el camino costero, o al menos había llevado la noticia de su viaje a quienquiera que hubiera enviado a los jinetes. El ensayo en sí transcurrió durante la tarde, con toda la tediosa formalidad que tales ocasiones exigían. Los invitados comenzaban a llegar de las fincas vecinas para la ceremonia del día siguiente. El asistente del arzobispo los guiaba a través del orden de los votos y las bendiciones. Mientras, Vivian estaba de pie al lado de Sebastián, su mano descansando ligeramente en su brazo. Interpretaba a la novia devota para una audiencia de parientes y personal de la casa que observaban. Sebastián interpretó su propio papel con igual cuidado. Ofrecía a Vivian pequeñas sonrisas, palabras murmuradas destinadas a parecer afectuosas para cualquiera que observara. Todo mientras su mente trabajaba constantemente en el plan que él y Nora habían ideado en la cabaña del cazador. Necesitaba alejarse de la finca, aunque solo fuera por una hora. El tiempo suficiente para confirmar sus sospechas y, si era posible, para sacar a la luz alguna otra pieza del complot antes de que llegara el día de la boda. La oportunidad llegó durante una pausa en el ensayo, cuando Vivian se apartó para consultar con el cocinero sobre el menú final del desayuno de bodas. Dejó a Sebastián un raro momento sin ser observado. Encontró a Holloway cerca de la bodega, supervisando la entrega de varios barriles destinados a la celebración, y se acercó con la manera fácil de un hombre que entabla una conversación ociosa en lugar de perseguir un propósito más profundo. «Holloway, confío en que todo proceda sin problemas para mañana». «Tan sin problemas como suelen ser estas ocasiones, mi señor», respondió Holloway. Su tono era cuidadosamente neutral, aunque Sebastián notó la ligera tensión alrededor de sus ojos. «Confieso que me pongo ansioso», dijo Sebastián, permitiendo que una nota de preocupación que sonaba genuina entrara en su voz. «Hay un asunto que deseaba resolver antes de la ceremonia, concerniente a los arreglos que el padre de su señoría solicitó. Enviaría un mensaje yo mismo, pero entiendo que usted tiene mejores medios para contactarlo rápidamente que el mensajero habitual de la casa». Era un riesgo calculado. Una sugerencia lo suficientemente vaga como para parecer inocente, pero lo suficientemente directa, esperaba Sebastián, como para presionar sobre cualquier urgencia que ya se encontrara bajo la cuidadosa compostura de Holloway. La expresión del mayordomo vaciló.
Algo parecido a la alarma pasó rápidamente detrás de sus ojos antes de que la dominara. De hecho, ya había planeado una visita al puesto de mensajería esta noche, mi señor, por un asunto completamente diferente. Ciertamente puedo llevar cualquier mensaje que desee añadir. No hay necesidad de que se moleste con el mío, dijo Sebastián, agitando una mano como si el asunto ya hubiera perdido su urgencia. Solo deseo saber si el puesto sigue siendo confiable. Atienda primero sus propios asuntos. Holloway inclinó la cabeza y volvió a supervisar la entrega del vino. Pero Sebastián notó con una satisfacción que mantuvo cuidadosamente oculta la forma en que el hombre se excusó del ensayo no 20 minutos después. Se escabulló hacia los establos con la prisa particular de alguien cuyos planes cuidadosos acababan de ser perturbados por un comentario casual que no podía descartar como inofensivo. Cualquiera que fuera la carta que ahora se apresuraba a enviar, Sebastián tenía la intención de asegurarse de que nunca llegara a su destino. La noche se cernió sobre la finca con la particular quietud que precede a una boda. Los últimos invitados del ensayo se retiraban a sus habitaciones para vestirse para la cena. El personal de la casa se movía a través de sus deberes, con la eficiencia silenciosa de personas que sabían que mañana no permitiría tal calma. En la torre oeste, Nora estaba sentada, escuchando los sonidos apagados de abajo. Esperaba la única señal que había acordado con Sebastián antes de su regreso esa mañana. 3 suaves golpes contra la pared exterior de la torre. Un código tomado de los viejos juegos de cifrado de la casa. Estaba destinado a llegar a ella a través de la estrecha ventana, en lugar de arriesgar otra conversación hablada que el guardia pudiera escuchar. Los golpes llegaron justo después de que la campana de la cena hubiera sonado en el gran salón, y Nora se acercó a la ventana para encontrar no a Sebastián, como esperaba, sino al viejo Ambrose, el mayordomo principal de la finca. Estaba de pie abajo, a la luz menguante, con una cuerda enrollada sobre un hombro, y una expresión que sugería que había hecho las paces con cualquier riesgo que este recado conllevaba. «Su señoría me envió», dijo Ambrose en voz baja, manteniendo la voz lo suficientemente baja como para que no llegara al guardia de abajo. Holloway cabalga hacia el puesto de mensajería en menos de una hora. Su señoría cree que la carta que lleva nombra el arreglo final para la ceremonia de mañana, y pide que la interceptes, si puedes, antes de que llegue a su destino. Nora conocía a Ambrose desde su primera semana de servicio. Un hombre firme y tranquilo, que nunca había levantado la voz a una fregona, ni había hablado mal del personal de la casa a su cargo. Y aunque no había esperado su participación, algo en su presencia tranquila calmó sus nervios en lugar de aumentarlos. «La cadena y la puerta», dijo ella, ya buscando la horquilla de hierro todavía cosida en el dobladillo de su falda. «Deja la puerta para mí», respondió Ambrose. «Tengo una razón suficiente para visitar la torre esta noche», revisando la bandeja de la cena del guardia. Nada más sospechoso que un viejo sirviente preocupándose por sus deberes. La ventana y la cuerda, sin embargo, necesitarán tu propia mano. Solo tardó unos minutos en liberar la cadena, una vez que la atención del guardia se desvió por la llegada de Ambrose a la base de la torre. Nora aseguró la cuerda que Ambrose había dejado enrollada debajo de la ventana al viejo soporte de hierro que una vez había sostenido una linterna fuera del muro de la torre. Probó su agarre 2 veces antes de confiarle su peso. La bajada resultó más difícil de lo que había sido el paso por el corredor de servicio. Sus manos estaban en carne viva cuando sus pies tocaron tierra firme, pero no se dio ninguna alarma. La conversación constante de Ambrose con el guardia de arriba cubrió cualquier pequeño ruido que ella hizo en su descenso. El camino del límite estaba a una distancia considerable de la casa principal. Serpenteaba a lo largo del borde este de la finca. Allí, una estrecha puerta de hierro marcaba la división entre las tierras de Sebastián y el camino público más allá. La misma ruta que cualquier mensajero con destino a la costa necesitaría tomar. Nora se movió a través de los terrenos oscurecidos con cuidado experto. Se mantuvo junto a los setos y la sombra de los viejos muros de piedra hasta que llegó a la puerta misma, y se acomodó al amparo de un espeso arbusto de espino para esperar. No tuvo que esperar mucho. El sonido de cascos la alcanzó en menos de media hora. Un solo jinete se movía a un ritmo decidido por el camino.
Y Nora reconoció la postura delgada y erguida de Holloway, incluso con la poca luz. Llevaba un maletín de cuero colgado del hombro de una manera que sugería que guardaba su contenido con cuidado. La puerta misma, vieja y estrecha, había sido construida en una época en que los carruajes eran más pequeños y los jinetes más pacientes. Sus bisagras estaban lo suficientemente rígidas como para que cualquiera que pasara necesitara reducir considerablemente la velocidad para evitar enganchar un estribo o un abrigo en la herrería. Nora había notado esta debilidad durante su exploración anterior de los terrenos, cuando aprendió por primera vez la distribución de la finca durante sus primeros meses de servicio, y había apostado todo a que la propia prisa de Holloway jugaría en su contra. Ahora, mientras su caballo se acercaba a la puerta, todavía moviéndose más rápido de lo que el estrecho pasaje permitía, Nora salió lo justo para lanzar un trozo de cuerda suelta, recuperada de su escalada anterior, a través de las barras inferiores de la puerta. Atrapó la pata delantera del caballo en el preciso momento en que intentaba pasar. El animal tropezó, desviándose bruscamente hacia un lado con un relincho asustado, y Holloway, tomado por sorpresa, fue arrojado hacia adelante contra la herrería de la puerta. Su maletín se deslizó de su hombro mientras luchaba por controlar al caballo en pánico. Nora se movió rápidamente, arrebatando el maletín caído antes de que Holloway recuperara por completo el equilibrio, y se deslizó de nuevo a la sombra del arbusto de espino. Mientras, él maldecía y luchaba por calmar a su montura. Estaba demasiado ocupado con el caballo como para notar la figura que desaparecía en la oscuridad detrás de él. «Maldito animal», murmuró, finalmente calmando al caballo lo suficiente como para desmontar y buscar en el suelo cerca de la puerta. Sus manos palpaban la tierra con un pánico creciente, al darse cuenta de que el maletín había desaparecido. Buscó durante varios minutos, murmurando entre dientes, antes de decidir aparentemente que la bolsa simplemente se había caído en algún lugar del camino detrás de él. Y continuó hacia el puesto de mensajería a un ritmo más lento y cansado, sin saber que su verdadero contenido ya había sido llevado. Nora esperó hasta que el sonido de sus cascos se desvaneció por completo, antes de atreverse a abrir el maletín a la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las ramas del espino. Dentro, debajo de algunos recibos domésticos sin importancia, destinados a disfrazar el verdadero propósito de la bolsa, encontró una única carta sellada. La cera estaba presionada con un sello que no reconoció, pero que estaba segura pertenecía a la propia mano de Vivienne. Sus dedos temblaron mientras rompía el sello, desdoblando la carta con cuidado, y leyó palabras que le cortaron la respiración por completo. La instrucción era clara, precisa, despojada de cualquier lenguaje suavizante. Nombraba directamente la copa del brindis de bodas. El momento exacto durante la celebración de la ceremonia en que se debía añadir la sustancia preparada, y el sirviente del propio personal de la finca, que ya había sido sobornado para llevar a cabo el acto final. Nora volvió a doblar la carta con las manos repentinamente frías, a pesar de la suave noche. Comprendió ahora con una claridad que se asentó profunda y pesada en su pecho, precisamente cuánto tiempo quedaba antes de la boda de mañana, y precisamente cuánto dependía de llegar a Sebastián con esta prueba final antes de que el sol volviera a salir sobre la finca. La mañana de la boda llegó pálida y quieta. La niebla se aferraba a los jardines de la finca, mientras los invitados comenzaban a llegar en carruajes que se alineaban en el camino desde la puerta principal hasta los escalones de la catedral. Todo el condado se reunió para presenciar lo que todos creían que sería una unión gozosa entre el duque y su novia. Dentro de la gran catedral de piedra, las velas ardían a lo largo del pasillo. Las flores estaban dispuestas con cuidadosa precisión en cada banco. Y el personal de la casa se movía en sus preparativos finales, con la atención particular de las personas que sentían, sin entender muy bien por qué, que algo en el aire no estaba bien. Nora había pasado lo que quedaba de la noche anterior en la torre una vez más. La carta interceptada estaba escondida junto a las copias anteriores en las costuras de su vestido,
Esperaba la señal de Ambrose de que la atención de la casa se había centrado por completo en los preparativos de la ceremonia, dejando sin vigilancia los pasajes más pequeños de la finca. Vino a buscarla 1 hora antes del amanecer. No la llevó hacia la casa principal, sino hacia una pequeña cámara cerca de la entrada trasera de la catedral. Allí, los asistentes de la capilla se preparaban tradicionalmente antes de ayudar con los ritos de la mañana. La asistente principal se enferma la mayoría de los años por esta temporada, explicó Ambrose en voz baja. Sacó un conjunto de túnicas pesadas y un velo grueso de debajo de su abrigo. Eran prendas que Nora reconoció como pertenecientes a la mujer que supervisaba la preparación del altar. Un papel que la colocaba cerca de los vasos de la comunión, sin llamar la atención indebida de los invitados, centrados por completo en los novios. Ha tomado un tónico para aliviar una supuesta fiebre esta mañana, por mi discreta sugerencia, y no se la echará en falta hasta mucho después de que termine la ceremonia. Nora se vistió rápidamente con las túnicas prestadas. La tela pesada y el velo grueso envolvieron por completo su figura familiar. La transformaron en poco más que una sombra entre los otros asistentes que se movían silenciosamente por las cámaras traseras de la catedral. Había asistido a suficientes servicios durante sus años en la casa como para conocer el ritmo de los ritos de la mañana. El orden particular en que se preparaban, bendecían y colocaban los vasos en el altar antes de que comenzara la ceremonia propiamente dicha, y usó ese conocimiento ahora para moverse entre los otros asistentes sin atraer una sola mirada curiosa. El vaso de comunión de plata estaba preparado en una mesa lateral en la sacristía. Estaba pulido hasta un brillo resplandeciente, ya estaba lleno del vino destinado a la bendición de la ceremonia, antes de ser transferido a la copa más grande utilizada para el brindis de bodas, siguiendo la particular tradición del condado de mezclar el rito sagrado con el festivo. Las manos de Nora temblaron ligeramente mientras se acercaba a la mesa. Era consciente de los otros asistentes que se movían cerca, consciente de que un solo paso en falso, un solo movimiento sospechoso, podría deshacer todo lo que ella y Sebastián habían trabajado para descubrir. Había traído consigo, escondido bajo las túnicas, un pequeño frasco de vidrio lleno de agua corriente. Estaba coloreado ligeramente con un toque de vino para que coincidiera con el contenido real del vaso, lo suficiente como para pasar una mirada casual. Fue idea de Sebastián, discutida en fragmentos susurrados durante sus breves y robados momentos en los últimos días. Un plan más simple en su ejecución que cualquier otra cosa que hubieran intentado. Confiaba por completo en la confusión y la reverencia de los ritos de la mañana para proporcionar la cobertura que Nora necesitaba. Esperó hasta que los otros asistentes dirigieron su atención a arreglar flores a lo largo del borde del altar, una tarea que atrajo todas las miradas hacia el extremo más alejado de la sacristía. Entonces alcanzó el vaso de plata con manos firmes. Cambió su contenido real por el frasco que llevaba. Trabajó lo suficientemente rápido como para que el movimiento pareciera, a cualquiera que la mirara, nada más que una asistente ajustando la posición del vaso antes de que fuera llevado al altar. El vino verdadero, junto con cualquier otra cosa que le hubieran añadido manos leales a la familia de Vivien, lo vertió con cuidado en el frasco, ahora vacío. Lo selló bien y lo volvió a guardar bajo sus túnicas. Era una prueba más condenatoria que cualquier carta o entrada del libro de contabilidad podría proporcionar. Una prueba que no necesitaría interpretación una vez presentada ante testigos. La ceremonia en sí comenzó no mucho después. Las grandes puertas de la catedral se abrieron para admitir a la comitiva nupcial. Vivien, radiante en seda blanca y perlas, avanzaba por el pasillo del brazo de su padre, con la gracia compuesta de una mujer que creía que sus planes habían procedido exactamente como estaba previsto. Sebastián esperaba en el altar, vestido con sus mejores galas. Su expresión estaba controlada para mostrar la mezcla apropiada de solemnidad y alegría silenciosa que se esperaba de un novio en el día de su boda. Aunque Nora, observando desde su posición cerca del borde del altar, podía ver la tensión enrollada bajo su cuidadosa compostura. El arzobispo comenzó los ritos familiares. Su voz se escuchaba claramente a través de la catedral en silencio.
Los invitados estaban sentados en filas cuidadosas, observando con la atención particular que tales ocasiones exigían. Nora se movió a través de sus deberes asignados como asistente, con calma practicada. Ayudó con la bendición de los vasos. Se mantuvo lo suficientemente cerca del altar para observar cada paso de la progresión de la ceremonia. Su corazón latía tan fuerte en sus propios oídos que se preguntó brevemente si alguien cercano podría oírlo. Cuando llegó el momento de bendecir los vasos, el arzobispo levantó la copa de plata. Ahora estaba llena de nada más peligroso que agua teñida ligeramente con vino, y pronunció las palabras tradicionales sobre ella, sin la menor indicación de que algo hubiera cambiado del curso habitual de la ceremonia. Vivian observaba con una expresión de piedad practicada. Su padre estaba sentado en el primer banco, con el porte satisfecho de un hombre que creía que el último obstáculo de la mañana ya había sido superado. Nora cruzó la mirada con Sebastián a través del altar. Un mínimo asentimiento pasó entre ellos. Era la confirmación de que el intercambio había tenido éxito. Que cualquier veneno que se hubiera preparado para la celebración de esa mañana ahora estaba inofensivo en un frasco de vidrio escondido bajo una túnica de asistente prestada. En lugar de estar en el vaso destinado a pasar de las manos de la novia a los labios del novio ante los invitados reunidos. La bendición concluyó, y el arzobispo pasó a los votos mismos. Su voz era firme y sin prisas. No era consciente de que el verdadero drama de la mañana ya se había decidido en el rincón tranquilo de la sacristía, mucho antes de que se hubiera pronunciado una sola palabra de la ceremonia propiamente dicha. Nora se apartó del altar, retirándose hacia las sombras cerca de la pared lateral de la catedral. El frasco pesaba contra sus costillas, y observó cómo Sebastián enderezaba los hombros, tomando una respiración que pareció calmar algo profundo dentro de él. Se preparaba para lo que sabía que debía venir a continuación. La voz del arzobispo había llegado al intercambio de votos. La catedral contenía la respiración en el silencio particular que se apodera de una multitud que observa dos vidas a punto de unirse. Entonces Sebastián levantó una mano y pronunció una sola palabra. «Deténganse». La palabra llegó más lejos de lo que esperaba en la silenciosa cámara de piedra, y todas las cabezas se giraron al unísono. Los invitados se inclinaban en sus bancos. El arzobispo se detuvo a mitad de frase, con la boca todavía ligeramente abierta alrededor del voto que no había terminado de pronunciar. La expresión de Vivian vaciló. La confusión dio paso rápidamente a la alarma cuando Sebastián se apartó del altar en lugar de acercarse a ella. «Sebastián, ¿qué significa esto?» Su voz llevaba la angustia practicada de una mujer acostumbrada a inspirar simpatía. Aunque algo más duro parpadeaba debajo de ella ahora, un recelo que no había estado allí un momento antes. «Perdonen la interrupción de una ceremonia que todo el condado se ha reunido para presenciar», dijo Sebastián. Su propia voz era firme a pesar de los latidos en su pecho. «Pero no puedo pronunciar votos ante Dios y esta buena gente mientras un asunto de veneno y traición permanezca sin ser dicho entre nosotros». Un murmullo recorrió la catedral. Los invitados intercambiaban miradas. El padre de Vivian se levantó a medias del primer banco antes de contenerse. Su rostro perdió el color de una manera que le dijo a Sebastián todo lo que necesitaba saber sobre la participación del hombre en el complot. Sebastián metió la mano en su abrigo y sacó las copias dobladas de la nota del mensajero y el recibo de Corwin. Las sostuvo en alto, donde la luz de la mañana, a través de las altas ventanas de la catedral, iluminaba claramente el papel. Hace 3 semanas. Se hizo una compra en un boticario de Blackwood. Fue organizada a través de la casa de la propia familia de Vivian. Para una sustancia capaz de dañar a un hombre lenta y silenciosamente, sin levantar sospechas hasta que fuera demasiado tarde para rastrear su origen. Tengo el propio registro del tendero de la venta, junto con la nota de un mensajero que detalla precisamente cuándo y cómo debía ser entregada en mis manos. «Mentiras», dijo Vivian bruscamente, aunque su voz había perdido la suave confianza que tenía solo momentos antes. «Cualesquiera que sean los papeles falsificados que agitas ante estos invitados, no prueban nada más que el intento desesperado de una sirvienta de escapar de la justicia por sus propios crímenes». Sebastián esperaba esto.
Se había preparado para ello durante las largas y tranquilas horas en la cabaña del cazador, y no se inmutó ante su acusación. Entonces quizás explicarás ante esta reunión por qué tu propio mayordomo intentó enviar una carta urgente a la finca de tu padre anoche mismo. Una carta que nombra la copa exacta destinada a llevar este veneno, y el momento exacto durante la celebración de hoy en que debía ser añadido. En este momento, hubo un movimiento cerca de la entrada trasera de la catedral. Ambrose escoltó a Holloway hacia adelante. El rostro del mayordomo estaba pálido y demacrado. Sus manos estaban atadas holgadamente delante de él. Había sido detenido discretamente la noche anterior, una vez que el verdadero propósito de su carta se había confirmado sin lugar a dudas. Holloway no dijo nada, sus ojos fijos en el suelo de piedra, aunque su silencio habló tan fuerte como cualquier confesión podría haberlo hecho. La compostura de Vivian se resquebrajó aún más al ver a su mayordomo. Aunque se recuperó una última vez, se enderezó con el orgullo particular de una mujer que no está dispuesta a rendirse, incluso cuando el suelo se movía bajo sus pies. Incluso si tal carta existiera, no prueba que algo se haya colocado en la ceremonia de hoy. Me acusas de un crimen sin pruebas reales de su consumación. Solo papeles y sospechas. Sebastian sabía que este momento llegaría. Lo había planeado con Nora, en cada conversación susurrada desde la cabaña del cazador. Y se giró ahora hacia el altar. Allí, la copa de plata, rellenada desde la bendición de la mañana, con el vino destinado al brindis de celebración, todavía esperaba la siguiente etapa de la ceremonia. Entonces resolvamos el asunto de forma sencilla, dijo él, levantando la copa él mismo, y extendiéndola hacia Vivian a través de la pequeña distancia que los separaba. Si estos papeles son falsificaciones, si nunca se pretendió poner veneno en esta copa, no tendrás ninguna dificultad en beber de ella ahora. Ante tu padre, ante el arzobispo, ante todos los invitados reunidos aquí para presenciar nuestra unión. La catedral cayó en un silencio absoluto. Vivian miró la copa en la mano extendida de Sebastián. Su rostro pasó por una serie de expresiones que no pudo dominar del todo. Desafío, cálculo, y debajo de todo, un miedo que ya no podía disimular. El vino dentro de la copa no era el lote contaminado. El intercambio de Nora en la sacristía había eliminado cualquier peligro real horas antes. Pero Vivian no tenía forma de saberlo. No tenía forma de entender que la misma trampa destinada a atraparla ya había sido activada y reajustada sin su conocimiento. No me obligarán a actuar para una multitud como si fuera un acto de carnaval, dijo finalmente. Su voz era tensa. Papeles y acusaciones de una sirvienta con todas las razones para mentir. Entonces te niegas, dijo Sebastián en voz baja, y algo en su tono tuvo más peso que cualquier acusación más fuerte podría haber tenido. Te niegas a beber de una copa que afirmas que no contiene nada más peligroso que vino. El silencio que siguió se prolongó lo suficiente como para que el padre de Vivian finalmente se levantara por completo de su banco. Su rostro era una máscara de horror. Comprendió al fin que la negativa de su hija había confirmado ante todo el condado lo que ninguna negación podría ahora deshacer. Las manos de Vivian temblaban a sus costados, y por un momento pareció que podría hablar de nuevo, que podría intentar alguna explicación desesperada final, pero no salieron palabras, solo el lento e inconfundible reconocimiento que se extendía por cada rostro observador, de que la boda y todo lo que había prometido habían terminado en este único momento de silencio. El arzobispo, comprendiendo la gravedad de lo que había ocurrido ante él, dio un paso adelante con tranquila autoridad. Hizo un gesto a los guardias de la finca, que se movieron al lado de Vivian sin dudar. Ahora que la verdad estaba clara ante todos ellos, ella no se resistió, aunque su rostro se había vuelto rígido con una furia demasiado grande para las palabras. Mientras los guardias la sacaban del altar y por la entrada lateral de la catedral, su padre la seguía, su propia reputación desmoronándose con cada paso. Sebastián dejó la copa con cuidado. Sus manos finalmente se permitieron temblar ahora que el peligro había pasado, y se giró hacia el borde de la catedral, donde Nora todavía estaba de pie con sus túnicas de asistente prestadas. El frasco con la verdadera evidencia estaba escondido a salvo bajo la pesada tela.
Sus miradas se encontraron a través de la multitud atónita y murmurante. Y aunque ninguno habló, el entendimiento entre ellos no necesitaba palabras. Un reconocimiento silencioso de todo lo que habían arriesgado y descubierto juntos desde la noche en que él la encontró por primera vez, atada en una pequeña y apartada cabaña. Los invitados comenzaron a dispersarse en grupos confusos. La boda que ahora no se celebraría ya se estaba convirtiendo en el tema de especulaciones susurradas que recorrerían el condado durante los meses venideros. Pero Sebastián permaneció de pie cerca del altar un largo momento. Observaba a Nora bajar lentamente su velo. Sentía por primera vez, desde esa primera noche terrible, que la verdad finalmente había encontrado su camino hacia la luz, donde pertenecía.